Oh, ok, esto sí está grabando. Muy buenas, mis manas. Espero que se encuentren muy bien. Ver, ya tiempo sin pasar por aquí, ¿no? Pasando la escoba. ¿Qué es esto? Mira, hago un video para YouTube. Entro a mi canal, no, todo lleno de polvo. Cosas de hace 3 años, 2 años. Ya soy una persona completamente diferente. O sea, pero bueno, seguramente ustedes se estarán preguntando, Berro, ¿qué es esto, Sebastián? Dios mío, tu gran regreso a YouTube. Bueno, digamos que sí, ¿ok? Este, mm, Antes de explicar qué es lo que estoy haciendo y de qué se va a tratar y cómo está estructurado, les quiero hablar de un poquito precisamente lo que estoy hablando, de por qué mi canal está tan empolvado y un poquito de qué he estado haciendo, ¿no? Bueno, el último video que habré subido debe ser el de 2020, ¿no? En la reflexión de 2020, debería ser ese, si mal no recuerdo. Y bueno, voy a ser completamente honesto con respecto a los videos, los primeros videos que yo grabé, ¿no? Eh, yo no tengo nada en contra de los videos que yo hice en ese momento. De hecho, son videos en los que me funcionaron mucho para aprender más que todo el tema de la edición. Una cosa que a mí me gusta mucho de esto de crear contenido audiovisual. Y sí, de verdad que me gustaba muchísimo hacerlo, pero tenía un problema. Y es el momento en donde yo tenía que guionizar y hacer esos videos. O sea, todos esos videos que yo hice saliendo a la cámara, todos tenían un trabajo previo de realizado un guión, ¿no? Pero mi problema era que al momento de plasmar todo eso, no me sentía contento. O sea, en el sentido de que yo veía mis videos y no sentía realmente que era yo hablando. No sé si me explico, me sentía yo como muy fingido. O sea, yo sentía, chamo, ese no soy yo no hablo así. O sea, ¿me entiendes? Sentía que estaba como que tratando de vender el video, pero yo lo veía y ni me lo estaba vendiendo a mí mismo. O sea, no sé, me decepcioné mucho en ese aspecto. Y de hecho, no fue la última vez que yo intenté hacer un video. Yo por ahí de diciembre, sí, diciembre de 2021, hace ya como más de un año, yo intenté hacer un video, precisamente una versión de lo que estoy haciendo en este momento. Y miren, gente, ese video salió tan mal, pero, o sea, lo digo en serio, salió horrible, tan horrible salió ese video, tan mal expresaba, tan mal, o sea, salió tan mal de verdad, tan mal que yo lo borré y digamos que me decepcioné mucho de esa producción y no seguí más con todo este tema de YouTube, pero últimamente quise volver a retomar esta idea de alguna forma con la que yo me sintiera cómodo, porque es algo que a mí me gusta hacer contenido, pero más que todo en el tema de edición, me gusta mucho editar. Y no quería que mi canal de YouTube quedara ahí varado en la nada, como un proyecto que, bueno, fue, ¿sabes? Como ya estaba quedando, agarrando puro polvo. Así que, bueno, quise agarrar la escoba y prácticamente ¡chas! Quitar todo ese polvero de ahí y hacer algo bastante chévere, algo fino, que es precisamente lo que estoy haciendo en este momento. Ok, esto se llama Radio Boy FM o Radio Boy FM, como ustedes quieren pronunciarlo, yo no tengo ningún problema. Y el cual es un pequeño podcast en el que voy a estar hablando de cosas que me gustan sin tener que fingir lo que estoy hablando, sin tener todo guionizado y nada, poder compartirles un poco de las cosas que me gustan y de las cosas que voy descubriendo porque es algo que a mí me gusta mucho. A mí me gusta muchísimo hablar de las cosas que a mí me gustan. Creo que es algo que incluso ya se había notado en esos videos que yo hice anteriormente, ¿no? Y más aún me encanta cuando las personas, eh, digamos que escuchan y ven lo que yo les digo y me dan su opinión de todo eso. Y eso es algo que yo aprecio mucho. Es una muestra de interés, una muestra de, de buenas personas. Así que para eso es principalmente este proyecto, este podcast, Radio Boy FM.
Y, y nada, este, la radio se va a estructurar de manera en que voy a recomendarles o una película, o dos álbumes, o un videojuego, la cantidad X de cosas, pero básicamente, a juro tiene que ser película, álbum, videojuego. ¿Ok? Ok. Así que empezando con película, les voy a comentar cosas que consumí durante diciembre. Después, en otro momento, haré cosas que consumí durante enero, que la verdad está mucho más interesante. Pero por ahora vamos con esto. Así que bueno, miren, algunas personas me van a matar. O sea, me van a decir, Sebastián, o sea, ¿cómo tú puedes considerarte cinéfilo? O sea, ¿qué te pasa? Mira, yo les voy a decir una cosa. A mis 19 años ya que tengo de vida, hay muchas cosas que todavía me faltan por ver. Y no las comento acá porque me van a aventar mucho la madre, pero esa es mi excusa, que todavía estoy en un proceso de descubrir muchas cosas. Y precisamente esta película es una de ellas, que se estrenó en 2019, y la cual yo le tenía mucho prejuicio. Bueno, no mucho, sino un poco. Knives Out, de 2019, con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis y Ana de Armas. La vi por primera vez en diciembre. Y honestamente me dejó boca abierta. Ya yo de por sí tengo mucho gusto por el cine de misterio, por el género de misterio en general. eh, ¿Saben? Películas como Seven, etcétera. Y ver esta película de verdad que es literalmente como ver Clue adaptado al cine. Y me pareció muy buena, o sea, las actuaciones son buenísimas. De verdad que yo no me esperaba no me esperaba en cierta manera que el culpable al final fuera a ser el mismo culpable que terminó siendo. Si ya se vio en la película, ustedes saben quién es. Bueno, pero sí, de verdad que me quedé bastante guau con la película. Y no solamente eso, sino que me cerró un poquito la boca. Porque para los que saben, esta es una película dirigida por Ryan, señorito, todo lo del pasado hay que destruirlo Johnson. Que para los que no saben es el director, básicamente, de Los Últimos Jedi. Que para mi gusto es literalmente es la peor película de Star Wars. Y bueno, no es el momento, ahorita no es el momento para hablar de eso, pero básicamente yo tenía mucho prejuicio con este pana de que no, que este ven de verdad que ni fu ni fa, porque lo que hizo con Star Wars de pana fue un sacrilegio, o sea, de pana fue horrible, pero que definitivamente con esta película, bueno, para mí sí se redimió considerablemente y la verdad es que yo la recomiendo mucho para que no la haya visto y sobre todo si le gusta este tipo de películas. ¿Saben quién puede ver esta película? Tu mamá que se la pasa viendo el canal de Discovery. Discovery Investigations. Pero ajá, esa es particularmente la película que más destaco de lo que yo vi en diciembre. Y en cuanto a álbumes, empecé a escuchar una banda que particularmente no, ya yo la conocía hace mucho tiempo, pero nunca como que profundicé mucho en ellos, ¿no? De hecho, directamente solamente me sabía como dos canciones y una que medio que la había escuchado muy de niñito. Y básicamente me escuché dos álbumes de ellos, eh, básicamente los dos álbumes más famosos de ellos. Y esta banda es Tears for Fears, que no sé si catalogarlo banda, porque se presentaban más como un dúo, pero dentro de su equipo de músicos, pues casi que se podría haber considerado una banda, ¿no? Pero los que realmente siempre daban la cara y los que dieron la idea original fueron Kurt Smith y Roland Orzabal, sobre todo este último. Mira, Roland Orzabal es de los mejores músicos que he visto en toda mi vida, pero ajá, vamos a hablar de los álbumes como tal. Me escuché su álbum más famoso, el Songs from the Big Share, que salió en el 85, si mal no recuerdo, mitad de los 80. Y básicamente es el álbum este que contiene Everybody Wants to Rule the World, Shout,
¿cómo se llama Head Over Heels? Sí, Head Over Heels. Y ¿qué más? Bueno, realmente las demás canciones del álbum no son tan conocidas, pero precisamente quería hablar de eso, porque Tears for Fears es una banda que se le cataloga mucho de sofisticados. Y a ver, yo eh, tengo que hablar de experiencia propia y tengo que decir que ciertamente las canciones que no son sencillos de ellos sí son un tanto complicado de escuchar porque son muy experimentativos. Tienen muchas cosas, tienen complejidades. O sea, no son canciones realmente fáciles. De hecho, hay algunas que duran hasta 9 minutos, una cosa así. Sobre todo en el otro álbum más famoso de ellos, que es el The Seas of Love. Y puedo decir que, bueno, yo la verdad es que, tengo que ser honesto, yo no amanezco todos los días queriendo escuchar las canciones más largas de ellos como The Bad Song o ¿cómo se llama esta? The Working Hour. Eh, no son canciones que honestamente yo me las pondría a escuchar a cada rato. Pero los que son sencillos, los que sí son más conocidas, sí les tengo demasiado aprecio. Muchísimo. Sobre todo a este tema, Shout. Ustedes no se imaginan cómo estuve de obsesionado con este tema en diciembre. Mira, fue tanto así que me saqué el solo de guitarra. Y lo haría en este momento, de no ser porque se me partió una cuerda y precisamente con esa cuerda es que sale el solo de guitarra y bueno, será para otra ocasión. Pero el punto es que no se imaginan de verdad la viciada que me di con esa canción. Pero sí, básicamente eso. Y sí, es una banda que de verdad, sí, son complicados de escuchar. Por lo menos yo sí los encuentro complicados. No sé si es una cuestión de que yo no tengo un oído tan desarrollado para tal, o sea, no lo sé. Pero yo de verdad que me quedo con los sencillos. Pero aún así considero que son trabajos artísticos muy valiosos en cierta forma, porque yo, por lo menos este álbum, The Seas of Love, que fue el último con el que, bueno, antes de que Corey Smith se retirara del dúo, este, ese álbum está casi todo hecho por Roland, por Orzabal. Y, dude, tú puedes notar que ese álbum es como, wow, es como muy complejo, es difícil de escuchar, o sea, sí, pero se nota que es como, tiene valor artístico, es como un pintor haciendo una obra, ¿sabes? Yo lo veo mucho de esa forma y de alguna forma es como que el valor que yo le doy a esos álbumes, más allá de que no serían álbumes que yo escuchara todos los días. Pero sí, eso fue lo que yo estuve escuchando en diciembre, principalmente. Y después veré si me escucho el primer álbum de ellos, que es el de Hurting, que solamente he escuchado la canción Pale Shelter, que de por sí me parece rechísima esa canción, y quiero ver qué tal está el álbum, ¿no? Y bueno, pasando a lo siguiente, en cuanto a videojuegos, miren, yo no sé si ustedes me siguen en Twitter o en Instagram, he hablado un poco de esto, y es que este último año, desde febrero hasta acá, febrero del año pasado hasta acá, he estado jugando muchísimos juegos de DS. Me puse las pilas y quise jugar un montón de juegos de DS. ¿Por qué? Porque el DS es una de mis consolas favoritas. Y a mí me encanta esa consola porque tiene unos juegos muy interesantes, muy chéveres, de verdad. Si ustedes tienen la oportunidad, si ustedes tienen un DS de pana, aprovechenlo de la forma que sea. Porque de verdad que tiene unas joyas y particularmente esta saga es una que me marcó durante el año pasado, que es Ace Attorney. Algunos saben cuál es, la saga del abogado defensor, pero no voy a hablar en este momento de los juegos principales, sino de un spin-off, que es el Ace Attorney Malice Investigations, que básicamente es un juego que salió después del... Ok, salió después del... Sí, creo que salió después del tercero. Y es buenísimo.
o sea, de verdad, qué juego tan bueno de Ace Attorney. Para quienes no sepan, los Ace Attorney son novelas visuales en donde prácticamente se destaca el tema de la abogacía, tienes que resolver, digamos, casos. Y este juego no es distinto, solamente que no se desarrolla como tal en tribunales, sino que prácticamente estás en medio de las escenas del crimen. Y aquí tiene la particularidad de que está protagonizado por el villano del primer juego, que me parece uno, o sea, es de mis villanos favoritos de videojuegos ever. O sea, Miles Edgeworth me parece de pana un personajazo. Y este juego de verdad que me parece que es un juego como no se le da mucha atención. Bueno, de por sí la saga de Saturn es una de muy de nicho, pero digamos que este juego, que para tener la calidad que tiene, me parece que es muy poco valorado, porque honestamente estoy hablando del que para mí es el Ace Attorney con la mejor historia. La historia de este Ace Attorney es buenísima, porque mira, lo que a la gente espera mucho de un Ace Attorney es que haya un hilo conductor. Normalmente el juego se divide entre casos, ¿no? 5 o 4 casos. Y lo que a la gente le gusta es cuando hay un hilo conductor entre todas las historias que te van contando algo, ¿no? Hasta que tienen una resolución en el último caso. Este juego me parece, hasta ahora, de los Ace Attorney que he jugado, que son la trilogía original, y este es el que mejor lo hace. O sea, toda esta historia del Smuggle Ring que trata acerca de un anillo de contrabando, es entre dos países. O sea, es de verdad súper buenísimo, súper interesante. De verdad que es brutal. O sea, es súper brutal cómo llevan la historia, qué es lo que te van contando. El plot twist del final, resulta que acontece que hay que descubrir quién es cierto personaje que está rodeado de mucho misticismo, y cuando se descubre al final quién te explota la cabeza. O sea, de verdad que es una locura. La historia es buenísima, la música también la encuentro bastante destacable. Y también los sprites, la verdad es que este juego, a diferencia de los Ace Attorney normales, lo que hace es que normalmente los Ace Attorney son en primera persona. Tú siempre ves la perspectiva de lo que está viendo Phoenix Wright. Pero en este caso lo que hicieron es a la cámara está por encima de los personajes y ves a los personajes y ves los escenarios. Y eso la verdad es que a mí me gustó muchísimo porque te da como que una sensación de más libertad que lo que te daba los Ace Attorney originales, que los Ace Attorney simplemente eran una imagen y tenías que ir picándolas hasta donde estaban las cosas. En cambio aquí no, aquí tienes que ir buscando las cosas, tienes que ir para acá al lado, tienes que buscar para el otro. Y eso la verdad es que me gustó muchísimo. Me pareció un aire fresco realmente a la saga, y que la verdad a mí me hubiese gustado que algún juego de Ace Attorney principal hubiese adaptado esta manera de contar la historia, porque la verdad es muy cómodo, o por lo menos yo lo encuentro muy cómodo. Bueno, este, por otro lado, el único aspecto negativo que, bueno, yo leyendo algunas reseñas en internet me encontré que algunos decían que algún aspecto negativo del juego era que el tema de cómo se movía a Edgeworth a través de la pantalla táctil. Para los que hayan visto el juego sabrán que hay dos maneras de controlar a Edgeworth: por la cruceta de la misma consola o con la pantalla táctil, donde tú con lápiz vas dirigiendo hacia dónde vas. Lo que la gente critica de esto es que, y yo lo entiendo, es que cuando uno mueva a Edgeworth de esta manera, o sea, se vuelve un poco loco. O sea, la sensibilidad de cuando camina y corre es muy vaga. Entonces de repente puedes estar corriendo y yéndote para todos lados. Y sí, es un poco incómodo, pero yo difiero como un poquito con esta manera de verlo como un punto negativo al juego. Porque básicamente, bueno, está la opción de la cruceta. Y yo básicamente me pasé todo el juego moviendo a Edgeworth con la cruceta. Así que si te incomoda uno, pues lo haces con el otro y ya está. Porque no es incómodo hacerlo con la cruceta. De hecho, seguramente se pensó originalmente el juego moverse de esa forma. Porque, ajá. Pero sí. O sea, es la única cosa negativa que le veo al juego. Y bueno, no, mentira, hay otra cosa más. A veces sucede en el juego que tú tienes que presentar cierta... Hay una pequeña fallo de estructura en el juego,
que de repente tú tienes que enseñar ciertas cosas, ¿no? Pero digamos que tú tienes que enseñar una prueba, pero resulta que acontece que antes de enseñar esa prueba tienes que haber enseñado otra que está relacionada con la prueba que tú ibas a enseñar. Y eso como que rompe un poco la experiencia porque el juego no es claro en eso. Porque tú puedes pensar que no, tienes que presentar esto, pero no, primero tienes que presentar esto para luego presentar esto. Y es como que, ¿qué? Me sucedió con los que han jugado juegos, ¿sabrán a qué me refiero? A lo de un incendio y un aceite que si tú lo quemas da un fuego verde. Los que habrán jugado de juegos sabrán de qué estoy hablando, de particularmente eso. Y eso es algo que sucede en algunas partes del juego, no en muchas, en contadas ocasiones, pero que ciertamente parte un poquito, es un error de diseño, que prácticamente ya eso es incorregible, pero para nada fue algo que arruinara mi experiencia de juego. Y de verdad que en conclusión yo puedo decir que de verdad que este es uno de los, casi que mi Ace Attorney favorito. No sé, porque Ace Attorney, toda la saga me parece muy buena. Vamos a hablar un momentico de eso. El primer juego, el primer juego es buenísimo. A mí me encanta, es el clásico. El segundo, bueno, lo que pasa con el segundo es que no es malo, yo no lo encuentro malo. Pero lo que pasa es que tiene unos casos que no resultan ser como que muy interesantes, pues. O sea, el primero es un tutorial, otro nuevo tutorial, como que, bueno, ok. Y el tercer caso, si mal no recuerdo, creo que el tercer caso es el del circo, ¿no? Sí, el del circo es un caso curioso. El del circo, no sé. Es algo que yo llamo una japonesada. Ustedes saben que los japoneses tienen cosas que nosotros consideramos como que extraños, ¿no? Y viceversa. Ellos también consideran cosas que nosotros consideramos normales extrañas. Pero a ese tipo de cosas yo les llamo japonesadas. Bueno, ese tercer caso de ese attorney, el caso del circo, es una japonesada. O sea, es una japonesada. Y, y, y sí, y eso. De verdad que yo entiendo por qué a mucha gente no le gusta el segundo. Aún así, yo considero que es un gran juego. Y el tercero que es posiblemente el mejor de la trilogía original. Y el mejor considerado por mucha gente. Porque de verdad que el tercero, de verdad que da una conclusión muy buena a una trama principal que cuentan desde el segundo juego. Y aquí lo terminan de una manera que de pana que tú quedas wow. O sea, wow. De verdad que el tercer juego, Trials and Tribulations, es una joya. Ese sí o sí hay que jugarse. Pero bueno, mi gente, ya conté un poquito de lo que hice en diciembre, de lo que jugué, de lo que escuché, de lo que vi. Y nada, este pequeño capítulo piloto me funcionará para saber un poquito cómo manejar todo esto, si a la gente le gusta, si a mí me gusta, si yo me siento cómodo haciendo esto y saber un poquito la recepción que va a tener. Y nada, voy a seguir haciéndolo, voy a seguir compartiendo cosas, hablando de las cosas que a mí me gustan eh, para que ustedes lo consuman y lo disfruten y pasemos un rato agradable. Así que de verdad muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en una próxima ocasión.